Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí y gracias a nuestros dos invitados que están en nuestro estudio de la Ciudad de México. Está aquí Tonatiu Guillén López, él es el presidente del Colegio de la Frontera Norte. Gracias, Tonatiu, por estar aquí. Tonatiu, por estar aquí. Gracias. Bienvenido. Dudábamos ahí entre el Tonatiu y Tonatiu, pero ya me dijiste que Tonatiu. Es la primera versión. Bueno, gracias por estar aquí y bienvenido. El doctor David Maciel, que es el coordinador del área del Colegio de la Frontera Norte. Gracias, David, por estar aquí. Bienvenido. Un increíble placer, Carmen. Gracias a los dos por estar aquí. Bueno, estamos por iniciar esta conversación que sostenemos en las vísperas de lo que va a ser un foro muy importante en México. Han organizado este foro que se anuncia de esta manera en conjunto con el INE, con el Instituto Nacional Electoral, el Colegio de la Frontera Norte, pues han convocado a este debate político de Estados Unidos, implicaciones para México. Nada más ni nada menos, un tema fundamental. Y bueno, pues ya estarán ahí junto con el propio presidente del INE. En las vísperas de este encuentro, el asunto de la migración en los Estados Unidos y las implicaciones para México. Bueno, uno no puede más que imaginarlo en un primer toque de balón, en un ambiente político electoral en Estados Unidos. Antes de empezar esta conversación al aire, hablábamos de ello, de cómo esto va a convertirse, o ya se convierte, o ya es, en uno de los principales asuntos de debate político y electoral en los Estados Unidos. ¿Por qué no iniciamos con esta beta para hablar del asunto? Sí, gracias, Carmen. Regresaría un poco y subrayaría que la migración se ha convertido, de mexicanos hacia Estados Unidos, se ha convertido en una enorme fuerza de cambio social, mucho más que política. Es cultural, es demográfica, es económica y en principio ha modificado la estructura de la nación mexicana. O sea, México ya dejó de ser lo que está en el territorio. También los mexicanos en el exterior forman parte de esta gran nación. Y ese giro, esta extensión, está teniendo cambios muy potentes en México y en Estados Unidos. Y una de las expresiones de ese gran cambio es justamente en la dimensión política. Hasta hace poco tiempo... Digo por lo inmediato, porque está caliente el asunto, está fuertísimo. Pero justo por ello, hasta hace poco, ese rol, ese impacto en la política no era tan visible. Lo vimos en la elección presidenciales de Obama. Ahí estaba ya despuntando, pero conforme han pasado los años, ya es un actor fundamental en la política de Estados Unidos, esa diversidad cultural y sobre todo de herencia mexicana, latina, hispana en general, como se le llama, y ya es un actor que está marcando rumbo para la política de Estados Unidos. Hace un rato comentábamos en broma que dónde empezó su campaña, por ejemplo, Hillary Clinton. Exacto, a ver, cuéntanos. En el restaurante Chipotle. En el Chipotle. Para pedir comida mexicana. Pidió unos burritos, a la norteamericana, pero burritos. Es una mezcla ahí. Son señales muy, muy sutiles, muy suaves. Muy fuertes. Pero que también están generando un impacto en donde el papel de esta herencia cultural, de esta diversidad, ya es reconocida como actor. Yo creo que uno de los grandes debates de esta elección va a ser cuál es el rol del peso político, la capacidad de orientación del voto chicano, mexicano y latino en Estados Unidos. ¿Qué dices, David? A mí me gustaría seguir con este tema, abordar un poquito más y hacer una distinción que en México no es tan conocida, que hay muchos de nosotros, incluso la gran mayoría, no somos emigrantes o no fuimos emigrantes. Nosotros los historiadores chicanos, latinos, decimos que que nosotros no cruzamos la frontera, que la frontera nos cruzó a nosotros. Y que desde entonces de la guerra del 47, pues hemos estado creciendo hasta la actualidad, que ya somos más de 50 millones. Y luego, fíjate, hay otras dos estadísticas que nomás quisiera compartir con tu auditorio. Cada 40 años estamos doblando nuestra población total. Y en California, 6 de cada 10 niños de escuela primaria son de descendencia latina. Imagínate las implicaciones para Estados Unidos. ¿Qué clase de país va a ser Estados Unidos en el futuro? ¿Y qué rol, como decía el doctor Guillén, ya vamos a tener como comunidad? Cada día estamos ganando diferentes espacios. Cada día ya estamos en todo nivel de la vida
estadounidense, política, social, cultural, económica, empresarial, de todo. Sin duda. Ahora, David Tonatiuh, hemos visto desde hace ya varios años, pero en los últimos meses en particular, una polarización enorme sobre el tema de la migración. Baste tomar el capítulo Obama, con sus acciones ejecutivas, baste analizar de cerca y de lejos lo que significa esta decisión en el resto de su mandato, digamos, en su último trance para poder dejar historia. ¿Cómo observan el debate público en las campañas, ya conocidos parte de los discursos en la materia y con antecedentes como este? Claro, hay un primer punto para destacar en este escenario que planteas, y es las razones de la polarización, de la tensión tan extrema. Venga, las razones. Ahí hay una discusión, republicanos, demócratas, que la forma del debate es el abuso para los republicanos de las capacidades ejecutivas del presidente, que es por eso la parte también del debate judicial y la ruta que se está siguiendo. Pero escuchando el escenario y haciendo una interpretación, hay mucho más que eso. Yo creo que sí hay una preocupación fuerte de la extrema derecha, del nuevo peso de esta población, del nuevo rol, de su cambio de modelo. Hay visiones incluso intelectuales, la pongo entre comillas, de que la cultura norteamericana, el rol de la forma de vida norteamericana se va a modificar por el nuevo peso de la cultura. ¿En quién piensas? Algunos personajes que han estado planteando y justificando que cambiaría la historia de Estados Unidos. Pero para mal, o sea, para mal. O sea, una especie de mezcla cultural inaceptable para una lógica, bueno, en fin. Y el debate al final, cuando se plantea este escenario, el tema, el límite último es el de la ciudadanía en la reforma. Cuando los republicanos frenan toda la dinámica y a veces parece que negocian, siempre el límite último es que la población que está en condiciones irregulares pueda llegar a la ruta de la ciudadanía. Entonces, en ese escenario hay interpretaciones de racismo, hay interpretaciones de xenofobia. Estoy hablando de la posición más radical. No le quieres poner nombres y apellidos. No le quiero poner. Yo pienso que David sí se los va a poner. Bueno, a ver. Mira, Carmen, es que no es quizás tan discutido, pero el melubio no es tan complicado. O sea, hace mucho que dejó de ser el debate en torno a política, en torno económico, que antes se hablaba que les quitaban trabajos a otros o que eran un costo y todo eso. Ya son indispensables para la economía norteamericana. No pueden existir sin ellos. Ellos lo saben. Entonces el debate ya pasó al nivel político, como decía el doctor Guillén, ante todo la ciudadanía. ¿Por qué? Porque son votantes. A ver, pero perdón, David, ese primer debate, ¿tú crees que está superado? Eso que incluso llegó en algún momento, hace algunos años, a que se hiciera un grupo binacional para estudiar con especialistas cuál era la aportación económica de la migración legal e indocumentada en la economía estadounidense. Bueno, cosas como esa son insumos de información académica muy valiosos. ¿El debate está superado? El debate económico está superado, sí. Porque mira... ¿Queda claro para todos, detractores o no del asunto? Sí, porque mira, hasta los agricultores, los empresarios están en pro de la reforma migratoria. Los que se oponen son el Tea Party y los conservadores y los de ideologías, como les señalaban. Pero ya por razones ideológicas y culturales. Volvemos, David Tonatiuh, después de la pausa con este tema. Sí. David, bueno, cortamos hace un momento cuando estás tocando un punto central. Dices, ya el debate económico respecto a que las personas migrantes son una carga para la economía, y eso es absurdo o estúpido sostener eso. Eso ya hacemos un lado. Lo que tú dices es el debate y la agresión, digamos, contra el asunto migratorio tiene que ver por razones ideológicas y políticas. Y ahí te quedaste. Y cultural, sí. Y culturales. Ahí te quedaste. Sí. Que va en sintonía con lo que dice Tonatiuh. Exactamente. Pero a ver. Porque mira, cada año los analistas señalan que más de 500,000 de jóvenes latinos residentes, ciudadanos,
llegan a la edad de 18 años. Son potencialmente votantes. Más de 500,000, fíjate, piensa en eso. Por allí va el meollo. O sea, está en juego qué clase de país va a ser Estados Unidos. Uno que vemos que el fenómeno más potente social en Estados Unidos hoy día es exactamente la latinoamericanización de Estados Unidos. Todavía no tenemos las candidaturas, pero ya se están perfilando los aspirantes y ya levantaron la mano varios personajes. ¿Cómo va a jugar, si se quieren imaginar, las escenas políticas, debates, discusiones, posturas? Hillary, Rubio, bueno, los que están ahí, los que están diciendo, yo quiero ser presidente. ¿Cómo los ves? Pues mira, no se ha hablado de Jeb Bush, aunque ya anda desatado. Jeb Bush, sí, claro. Claro. Entonces, esposa mexicana. Esposa mexicana. ¿Ayuda? Claro que va a ayudar, pero luego tiene que sacar una agenda completa, que incluya migración, pero también muchos otros temas que son muy adversos a la comunidad latina. Han puesto en juego hasta la Seguro Social, Medicare, todos estos programas que van en contra de muchos de los republicanos. Cuando vean la mayoría de los votantes latinos, al final, la agenda republicana versus la agenda demócrata, no va a haber nada de qué pensar. ¿De plano? ¿Cuál es tu pronóstico? El pronóstico es lo que pasó. ¿Por qué 73% de los latinos votaron por Obama? No nomás porque ¿Y los republicanos, fue demócrata. A ver, los republicanos dijeron en aquella ocasión, entendimos la elección, no dijeron así, pero prácticamente el mensaje fue ¿cuál? Aprendimos la elección, o una frase parecida, ¿no? Reconocieron el nuevo peso del voto latino. Exacto. Pero la paradoja de la coyuntura es que la polarización por la reforma y por las medidas ejecutivas de Obama vuelven a tomar distancia los republicanos de esa aprendida lección que se está olvidando. Entonces, si como siguen las cosas, el debate central o uno de los debates centrales va a estar con respecto a política interna, la reforma migratoria, los republicanos van a volver a moverse al lado radical que está dominando el discurso, un lado intolerante, un lado bastante duro, que aceptaría cuanto mucho alguna reforma estrictamente en la parte laboral económica, pero no en la integración de comunidad. Ese creo que es el salto. Y del otro lado pudiera ocurrir el fenómeno parecido a la última elección, o a las últimas dos elecciones, en donde, reconociendo ese peso de las comunidades latinas, se acerca mucho más el discurso demócrata en esta coyuntura, por las iniciativas de Obama precisamente, a una posición de mayor vínculo con este voto. Y si este voto sigue creciendo como está sucediendo, pues puede volver a ser un voto decisivo. Yo creo que esa es la paradoja de los republicanos. Elecciones allá y elecciones en México. Por cierto, en 2015, por alguna razón, el Colegio de la Frontera Norte hace este encuentro con el INE. ¿Hay algún componente relacionado con el voto? Déjenme cambiar la pichada. Exactamente. Con el voto de los mexicanos fuera de México y fundamentalmente en Estados Unidos. Absolutamente, absolutamente. De un lado y otro de la frontera está el tema. Obviamente. El doctor Lorenzo Córdoba en varias ocasiones nos comentó que él estaba muy interesado en la reforma del voto de los mexicanos en el exterior y en establecer más nexos. Este es un primer paso. No es el único evento que vamos a tener con él. Vamos a tener dos más en el 16, todos relacionados con estos temas. Cuéntenme de eso, porque ahora hablemos de las implicaciones para México en función de la fuerza política y social que desde allá puede incidir en las elecciones y la política en México. El escenario deseable es que el voto de los mexicanos, especialmente en Estados Unidos, en las elecciones nacionales, vaya incrementándose, no solo en la elección federal, sino también en algunos locales donde ya es posible este vínculo. Ese escenario está generando, mal dicho, pero puede ayudar, un mercado electoral muy grande, crecientemente importante, de mexicanos que residen en Estados Unidos, pero que tengan capacidad de ser parte de los procesos electorales en México. Si le ponemos algo de números, es interesante. Hablábamos hace un rato de 11.7 millones de mexicanos nacidos aquí.
y una generación adicional de 11 y medio más o menos, que son los hijos de primera generación. 11 y medio. Por derecho también mexicanos. Entonces, si el engrane se complementa, como es muy probable que ocurra, no en el corto plazo, pero sí en la dinámica de mediano y largo plazo, el engrane de los ciudadanos binacionales, que es una realidad que ya está presente, pero que va en expansión. Buena parte de la política mexicana, de los procesos mexicanos, pueden estar también siendo decididos, influidos, con partes activas de los ciudadanos que estén en Estados Unidos. Y yo creo que una de las preguntas que en el mediano plazo debemos ya estar formulando es este grupo muy grande, esta población engrane que tiene doble nacionalidad y que va a estar en el mapa. Hay muchos ángulos, David Tonatiuh, sobre estos temas. Me gustaría incorporar otro, a reserva de que volvamos a hablar, porque desde luego da para mucho estas conversaciones, pero hay algo en el momento actual que me parece sumamente importante. Hace unos días en México se aprobó una legislación en relación al tema de la migración y las armas. Agentes estadounidenses que podrán estar en territorio mexicano portando armas, y aquí la mezcla de aduanas, migración, agentes, armas es una mezcla muy potente, me parece. Dicen los que votaron este marco legal que habrá agentes mexicanos del otro lado para facilitar cuestiones relacionadas con estos temas. Ese es un asunto que pregunto, ¿cómo lo ven ustedes? Siempre ha habido la idea de intervencionismo norteamericano, ¿no? Y esto yo lo veo como otro aspecto. O sea, siempre ha habido agentes americanos aquí. Armas sobran. Yo francamente, esto no lo veo de ninguna forma positiva. ¿Qué piensas, Tonatiuh, sobre una cosa así? Este otro componente del análisis. Hay una parte en la que fuimos en alguna medida COLEF, una fuente para la argumentación del punto. Hicimos un estudio hace 3 o 4 años muy grande sobre los costos de transacción que tiene la frontera, y conforme creció el rubro de seguridad para Estados Unidos se volvió un cuello de botella mayor. No solo la interdependencia económica ha crecido y los flujos de todo tipo han crecido muchísimo en los últimos años, sino que por el tema de seguridad se volvió todavía más costoso la movilidad de mercancías, de personas, de tránsito en la frontera. Entonces, ¿Del lado de ellos? Por los obstáculos de seguridad de Estados Unidos. Ese estudio de ese estudio se deriva efectivamente que es necesidad de ampliar infraestructura, de modernizar, de tecnologías, pero no necesariamente de presencia con armas. ¿Ustedes sugerían alguna idea en el estudio? Infraestructura, o sea, modernización y tecnologías. ¿Y las armas de dónde salen? Esas no sabemos. ¿Eso se las agregaron? Ese es el tema, ¿no? Bueno, nadie duda de que hay que optimizar los recursos, y que si las dos naciones pueden hacer trabajos que faciliten y que abatan los costos de operación aduanal o migratoria, uno podría entenderlo, pero efectivamente... ¿Las armas? Hay una sin protocolo, claro, ¿no? Claro. Hay experiencias en Canadá que hacen algo parecido, en los aeropuertos de Canadá hacia Estados Unidos. No conozco el detalle jurídico ni cómo operan este asunto, pero sí resulta pues extraño que para revisar documentos se necesite alguien armado, o que para revisar un contenedor se necesite alguien armado. Alguien parte armado extranjero. ¿Sí? Además de eso. Sí, extranjero. Ese es el punto más yo delicado. Creo que está en el escenario. Pareciera viable, ocurre en otras partes del mundo esta revisión previa. Podemos eventualmente asumirla. Hasta ahí. Si hay contrapartes mexicanas también en Estados Unidos o en otros países. O sea, yo creo que ahí hay un nivel razonablemente claro que se puede acordar. La parte de armas es la que ya
no estaba en el escenario. No estaba en el escenario, no es algo que en este estudio que nos dices es punto de referencia para lo que sucedió con la ley, es un insumo de información académica y de investigación para el diseño de una ley. No fue para el diseño de una ley, era para el desarrollo de infraestructura. Ah, ya, pero en sintonía, digamos, con algo a resolver. Sí. Pues queda el tema abierto. Y es un tema, pues hay que ver cómo efectivamente se traduce en términos operativos. Pero sí es la otra realidad con la que tenemos que vivir en los próximos años es la articulación e interdependencia de México-Estados Unidos. Es así como la economía mexicana es ahorita la tercera más grande, más importante para Estados Unidos, solo después de Canadá y China. Para México la economía norteamericana es la primera. Para nuestras sociedades, esto de que hablábamos de las poblaciones, también hay un equivalente. La lección de futuro es cómo vamos a superar nuestros desafíos, superar estos problemas que vemos de migración, de movilidad de las personas y compartir desarrollo. Creo que esa es una historia en la que vamos caminando. La mala noticia es que no hay quien lo vea en el sentido constructivo, siempre hay quien lo ve como un obstáculo, como una amenaza y medidas que pueden ser parte de una solución, eventualmente pueden convertirse en un problema. David, Tonatiuh, déjenme hacer una pausa y regresamos en la parte final. Entramos en la parte final hablando de esta migración en el debate público de Estados Unidos, implicaciones para México. Volvemos con el tema. Nos queda un instante, David Maciel, gracias por estar aquí. No, las gracias son todas para mí y ustedes. Yo diría que este sería un primer inicio que quisiera plantear de las grandes potencialidades que tenemos entre los dos Méxicos, que tenemos que acercarnos más entre las dos comunidades de apoyo mutuo para el bienestar de nuestra gente. Gracias, David, por estar aquí y comentarlo. Tonatiuh, para irnos. Muchas gracias. La invitación a mañana al evento en el INE va a ser excepcional. Y sobre todo el diseño está pensado en traer la inteligencia chicana y mexicana que está ya en Estados Unidos y no pensar la película desde aquí. Es más bien cómo reconocernos con nuestros contrapartes académicas chicanas, mexicanas, que ya han desarrollado el tema y que nos van a dar una gran presentación de sus diagnósticos, y es algo que debiéramos hacer más, de traer más inteligencia de origen mexicano, chicano, y ser contrapartes que dialogan con más frecuencia. Pues ahí está, David, Tonatiuh, el asunto. Gracias a los dos por estar aquí. Muchas gracias. Gracias por estar en el programa y estaremos en contacto siguiendo de cerca su tarea. Gracias y hasta la próxima. Y a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien, buenas noches. Hasta la próxima emisión. De herencia mexicana, latina, hispana en general, como se le llama, y ya es un actor que está marcando rumbo para la política de Estados Unidos. Hace un rato comentábamos en broma que dónde empezó su campaña, por ejemplo, Hillary Clinton. Exacto, a ver, cuéntanos. En el restaurante Chipotle. En el Chipotle. Para pedir comida mexicana. Pidió unos burritos, a la norteamericana, pero burritos. Es una mezcla ahí. Son señales muy, muy sutiles, muy suaves. Muy fuertes. Pero que también están generando un impacto en donde el papel de esta herencia cultural, de esta diversidad, ya es reconocida como actor. Yo creo que uno de los grandes debates de esta elección va a ser cuál es el... En un primer toque de balón, en un ambiente político electoral en Estados Unidos. Antes de empezar esta conversación al aire, hablábamos de ello, de cómo esto va a convertirse, o ya se convierte, o ya es, en uno de los principales asuntos de debate político y electoral en los Estados Unidos. ¿Por qué no iniciamos con esta beta para hablar del asunto? Sí, gracias, Carmen. Regresaría un poco y subrayaría que la migración se ha convertido, de mexicanos hacia Estados Unidos, se ha convertido en una enorme fuerza de cambio social, mucho más que política. Es cultural, es demográfica,
es económica y en principio ha modificado la estructura de la nación mexicana. O sea, México ya dejó de ser lo que está en el territorio. También los mexicanos en el exterior forman parte de esta gran nación. Y ese giro, esta extensión, está teniendo cambios muy potentes en México y en Estados Unidos. Y una de las expresiones de ese gran cambio es justamente en la dimensión política. Hasta hace poco tiempo... Lo digo por lo inmediato, porque está caliente el asunto, está fuertísimo. Pero justo por ello, hasta hace poco, ese rol, ese impacto en la política no era tan visible. Lo vimos en la elección presidenciales de Obama, ahí estaba ya despuntando, pero conforme han pasado los años, ya es un actor fundamental en la política de Estados Unidos, esa diversidad cultural y sobre todo... Bueno, gracias por estar aquí y bienvenido. El doctor David Maciel, que es el coordinador del área del Colegio de la Frontera Norte. Gracias, David, por estar aquí, bienvenido. Un increíble placer, Carmen. Gracias a los dos por estar aquí. Bueno, estamos por iniciar esta conversación que sostenemos en las vísperas de lo que va a ser un foro muy importante en México. Han organizado este foro que se anuncia de esta manera, en conjunto con el INE, con el Instituto Nacional Electoral, el Colegio de la Frontera Norte, pues han convocado a este debate político de Estados Unidos, implicaciones para México. Nada más ni nada menos, un tema fundamental. Y bueno, pues ya estarán ahí junto con el propio presidente del INE. En las vísperas de este encuentro, el asunto de la migración en los Estados Unidos y las implicaciones para México. Bueno, uno no puede más que imaginarlo. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí y gracias a nuestros dos invitados que están en nuestro estudio de la Ciudad de México. Está aquí Tonatiu Guillén López, él es el presidente del Colegio de la Frontera Norte. Gracias, Tonatiu, por estar aquí. Tonatiu, por estar aquí. Gracias. Bienvenido. Dudábamos ahí entre el Tonatiu y Tonatiu, pero tú ya me dijiste que Tonatiu. Es la primera versión.